Muy buenos días, estudiantes. Bueno, hoy les vengo a explicar sobre los sólidos geométricos. Cuando hablamos de los sólidos geométricos, según la historia, desde la antigüedad, las personas han utilizado formas de sólidos geométricos en diferentes ciencias de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el arte, en la ingeniería y en otra cantidad de campos de la investigación y la ciencia. Estos elementos o los sólidos geométricos se aplican mucho en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vemos una caja donde se empacan productos, una caja de cartón, es una aplicación de un sólido geométrico. Puede ser cúbica, puede ser una en forma cónica, puede ser en un prisma, puede ser una forma esférica. Bueno, hay diferentes formas. Igualmente hay contenedores de aluminio, de hierro y de cobre, de algunos elementos que se realizan teniendo como base sólidos geométricos. En este caso, en esta guía número 2 de geometría, se va a trabajar el volumen de los sólidos geométricos. Pero vamos a empezar con una primera figura. Entonces vamos con el volumen de sólidos geométricos. En este caso, entonces, como les indiqué ahorita, vamos a comenzar con la primera figura, que es el cubo. El cubo. El cubo es un sólido geométrico, el cual tiene como característica común que todas las dimensiones tienen la misma longitud. Entonces voy a dibujar un cubo. Bueno, ahí he dibujado un cubo, ¿sí? Como un cuerpo geométrico, el cual, en este caso, consta de tres dimensiones, como lo dije inicialmente. ¿Cuáles son las dimensiones? Está esta primera dimensión, que es el largo. Está esta segunda dimensión, que es el ancho. Y está esta tercera dimensión, que es la altura. Esas son las tres dimensiones de este sólido geométrico y de todos los cuerpos geométricos o sólidos geométricos, los cuales constan de tres dimensiones, es decir, que son figuras tridimensionales. Bueno, cuando hablamos del cubo, como les dije inicialmente, el cubo tiene como característica común que la dimensión del largo es la misma dimensión del ancho, la misma dimensión de la altura. Un ejemplo, si el largo mide 5 metros, seguramente el ancho también son 5 metros, la altura son 5 metros. ¿Sí? De casualidad, si aquí mide 10 metros o 10 centímetros, aquí mide 7 centímetros y aquí 10 centímetros, pues como el ancho tiene una longitud diferente al largo y a la altura, ya no es un cubo. Para que sea un cubo, las longitudes de las dimensiones deben ser iguales. ¿Listo? Cuando hablamos de un cubo, y para hacer un estudio matemático, se tienen en cuenta tres cosas. Primero, el área lateral.
Entonces, cuando hablamos del área lateral, ¿qué es el área lateral de un cubo? Es el espacio que ocupan las cuatro caras que están en posición vertical. ¿Cuál es? Esta cara frontal, la cara que está por el lado izquierdo, la cara que está aquí en el lado derecho y la cara que se encuentra por detrás. Esas son las caras laterales. Entonces, para hallar el área que ocupa las cuatro caras laterales, se usa la siguiente fórmula. Área lateral es igual a 4 por A al cuadrado. ¿Y quién es A? Es el valor de la longitud de la dimensión. ¿Listo? Segundo elemento para estudiar aquí con el cubo. Área total. Entonces, cuando hablamos del área total, ¿sí? Significa que para calcularla sería fuera de las cuatro caras laterales que está en sentido vertical, se tiene en cuenta el área de la tapa o de la base superior y el área que ocupa la base inferior o el pie del cubo. Entonces, ¿cómo es la fórmula para hallar el área total? Entonces, área total es igual a 6 por la dimensión o la longitud de la dimensión. Puede ser el largo, el ancho o la altura. Y finalmente, el volumen. Entonces vamos, ¿cómo se calcula el volumen de un cubo? El volumen es igual a la dimensión del cubo elevado a la 3. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a realizar un ejemplo. Vamos a realizar un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Dejemos las fórmulas ahí. Ejemplo. El ejemplo es el siguiente. ¿Cuál es el área lateral, área total y volumen de un cubo con dimensiones 5 metros? Listo, esa es la pregunta. Entonces, el problema. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar el área. Voy a hacer el dibujo a mano alzada. Voy a dibujar el cubo. Vamos a dibujar el cubo a mano alzada. Dibujando aquí a mano alzada, ustedes sí, con regla en el cuaderno lo pueden realizar mucho mejor. ¿Listo? 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 Ahí como nos quedó la figura del cubo a mano alzada. ¿Sí? Entonces dice el problema. ¿Cuál es el área lateral, el área total y el volumen de un cubo con dimensiones 5 metros? Entonces le vamos a colocar las dimensiones. Significa que el largo mide 5 metros, el ancho mide 5 metros y la altura mide 5 metros. Y se simboliza con la letra A. Muy bien. Entonces comenzamos. Vamos a hallar primero que todo el área lateral. Entonces decimos, área lateral. Entonces comenzamos. La fórmula es área lateral es igual a 4 por la dimensión del lado al cuadrado. ¿Qué significa? Que donde está la A
vamos a reemplazar por la dimensión. En este caso es 5 metros. Es decir, que nos queda 4 por 5 metros al cuadrado. Entonces decimos, área lateral es igual a 4 por, desarrollamos 5 al cuadrado. Significa que se multiplica 5 por sí mismo dos veces. 5 por 5 sería 25 metros al cuadrado. ¿Por qué metros al cuadrado? Porque este metro está dentro del paréntesis y cuando está el cuadrado por fuera del paréntesis, entonces significa que los metros, que son las unidades, van a salir al cuadrado. Y finalmente multiplicamos 4 por 25, entonces 4 por 5, 20, 0 y llevamos 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. Es decir que el área lateral del cubo es equivalente a 100 metros cuadrados. Vamos a hallar ahora el área total. Para hallar el área total, tomamos la fórmula que dice área total es igual a 6 por la dimensión al cuadrado. Entonces reemplazamos. Área total es igual a 6 por la dimensión al cuadrado. Igualmente, ¿cuál es el valor de A en este caso? Pues el valor de la dimensión, que son 5 metros. Desde donde está A vamos a colocar 5 metros. O sea que nos quedaría 6 por 5 metros al cuadrado. Es decir que el área total va a ser igual a 6 por. Desarrollamos este valor que está aquí entre el paréntesis al cuadrado. 5 al cuadrado. 5 por 5 sería 25 metros cuadrados. Y al multiplicar 6 por 25 nos va a dar 6 por 5, 30, 0 llevamos 3, 6 por 2, 12 y 3 serían 15, o sea que nos da como resultado 150 metros cuadrados. Ese es el área que ocupa en cierta medida todo el cubo si se llegase a colocar en forma bidimensional, ¿vale? Y el volumen, que es la capacidad que ocupa en el espacio, ¿sí? Sería volumen es igual a A al cubo. ¿Qué significa? Donde está la A, pues vamos a reemplazar por la dimensión, que en este caso es 5 metros. O sea que nos quedaría 5 metros al cubo. ¿Y qué significa 5 metros al cubo? Pues que el 5 se va a multiplicar 3 veces por sí mismo. Entonces comenzamos. 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25 por 5. Nos da como resultado 125. Y como dentro del paréntesis está la unidad metros, se activa metros. Como está el cubo, sería metros cúbicos. Y listo, jóvenes. Ahí hemos calculado el área lateral, el área total y el volumen de un cubo. Chicos, ya con esta explicación ustedes pueden desarrollar la guía número 2 de geometría, que corresponde al tema volumen de sólidos geométricos, cubo. Feliz día para todos.